La historia inicia en un escenario desolador pero impresionante, las áridas llanuras del suroeste de Norteamérica, donde el sol abrasador se mezcla con el polvo rojizo del desierto y los ecos de los cañones resuenan en la distancia. Este entorno no es solo un telón de fondo, sino un personaje en sí mismo, que refleja tanto la dureza de la vida como la resistencia de aquellos que lo habitan. La protagonista, Ailén, una joven guerrera apache, observa desde una elevación rocosa cómo su aldea está siendo atacada por soldados extranjeros, cuyo objetivo es expandir su territorio a costa de las vidas y la cultura del pueblo apache. Desde el principio, se establece un conflicto central, la lucha entre un pueblo indígena que busca preservar su hogar y una fuerza invasora que representa opresión y destrucción. Ailén, a pesar de su juventud, posee una fuerza y determinación que la distinguen de los demás. Su observación inicial de la violencia no solo genera tensión narrativa, sino que también permite al lector conectarse con su perspectiva emocional, miedo, rabia y un profundo sentido de responsabilidad. La narración describe con detalle la confusión del ataque, el humo que cubre el horizonte, los gritos de su gente y el sonido metálico de las armas, creando un ambiente cargado de urgencia. Esta representación del conflicto establece un contraste claro entre la fragilidad de la vida y la brutalidad de la guerra, al tiempo que resalta la resiliencia cultural de los apaches. En medio del caos, Ailén experimenta un momento de claridad. Comprende que su vida y la de su pueblo están en juego, y que no puede permitir que la aldea sea destruida sin resistencia. Este instante marca el nacimiento de su compromiso heroico y el primer paso en su viaje tanto físico como emocional. La narrativa muestra cómo, aunque rodeada por el peligro, Ailén actúa con rapidez y astucia, guiando a niños y ancianos hacia lugares seguros y enfrentándose a los soldados cuando es necesario. Este balance entre vulnerabilidad y valentía establece su carácter como una guerrera completa, capaz de tomar decisiones difíciles bajo presión. Además, la parte 1 introduce elementos culturales que serán recurrentes a lo largo de la historia. Se destacan los valores y tradiciones de la tribu apache, la importancia de la comunidad, el respeto por la tierra y la conexión espiritual con los ancestros. A través de pequeñas escenas, como Ailén recordando los cuentos de su abuela o las canciones de guerra que le enseñó su padre, se refleja cómo la identidad y la herencia cultural son fundamentales para su fuerza interior. Este enfoque no solo da profundidad al personaje principal, sino que también contextualiza la lucha de los apaches no solo como un conflicto físico, sino también como una batalla por preservar su historia y su cultura. Finalmente, la parte 1 establece las bases para los temas centrales de la historia, la tensión entre la violencia externa y la integridad interna, el dilema entre la supervivencia personal y el deber hacia la comunidad, y la resiliencia frente a la adversidad. La escena culmina con Ailén observando el horizonte al final del ataque, herida pero no derrotada, consciente de que su viaje apenas comienza. Esta apertura no solo capta la atención del lector, sino que también prepara el terreno para los desafíos futuros, tanto en la forma de conflictos físicos como pruebas internas que pondrán a prueba su carácter y su fe en los valores que representa. En resumen, la parte 1 no solo introduce a la protagonista y el conflicto central, sino que establece el tono épico y emocional de la historia, combinando acción, cultura y profundidad psicológica. Ailén se presenta como una figura heroica y compleja, cuya valentía y conexión con su pueblo la convertirán en el eje de una narrativa que explorará el coraje, el sacrificio y la identidad apache en un mundo hostil. Después de los eventos traumáticos que marcaron la apertura de la historia, Ailén se encuentra lidiando con la devastación de su aldea y la pérdida de seres queridos. La parte 2 profundiza en su dimensión interna, mostrando cómo la protagonista no solo enfrenta amenazas externas, sino que también debe confrontar sus miedos, dudas y la presión de cumplir con su papel dentro de la comunidad apache. En este segmento, la historia se adentra en lo espiritual y cultural, destacando la conexión íntima entre Ailén y sus ancestros, un vínculo que será crucial para guiarla en su camino hacia la protección de su pueblo y la preservación de su cultura. Una noche, mientras el silencio cubre el desierto, Ailén experimenta una visión espiritual. Esta visión no es un simple sueño, es un mensaje claro y poderoso de sus ancestros. Ellos le muestran un antiguo amuleto, un objeto cargado de significado y poder, capaz de otorgar claridad y fuerza tanto a ella como a su pueblo. Los ancestros le indican que para enfrentar los desafíos que vienen, debe encontrar este amuleto y traerlo de regreso. Este momento es crucial, ya que establece la misión central de la historia. La búsqueda del amuleto, que no solo es un objeto físico, sino también un símbolo de identidad, tradición y resistencia cultural. La visión espiritual también sirve para profundizar en el carácter de Ailén. Su reacción mezcla temor, respeto y determinación. Siente el peso de la responsabilidad que recae sobre sus hombros, consciente de que su éxito o fracaso repercutirá en toda la aldea.
Esta experiencia subraya su conexión con la tradición apache, donde la guía espiritual de los ancestros no solo es un recurso narrativo, sino un elemento cultural que define la manera en que los personajes interactúan con su mundo. La visión refuerza la noción de que Ailén es mucho más que una guerrera física, es también portadora de un legado, alguien capaz de unir la fuerza del espíritu con la acción concreta. A lo largo de esta parte, también se enfatiza el conflicto interno de Ailén. Debe equilibrar su deseo de venganza por los ataques recientes con la responsabilidad de actuar con prudencia y sabiduría. La visión le muestra que la fuerza sin claridad puede ser peligrosa. Para proteger a su gente, necesita inteligencia, estrategia y una conexión espiritual que guíe sus decisiones. Este dilema establece una tensión narrativa que recorrerá toda la historia. La lucha no es solo contra el enemigo, sino también contra sus propias emociones y limitaciones. La parte 2 también introduce el viaje físico que acompañará al viaje espiritual. Ailén debe atravesar territorios hostiles y superar numerosos obstáculos para encontrar el amuleto, lo que anticipa pruebas físicas y mentales que fortalecerán su carácter. La narrativa hace hincapié en que el viaje no será fácil. Se enfrentará a la hostilidad de la naturaleza, a enemigos humanos y a dilemas éticos, cada uno de los cuales pondrá a prueba la lealtad a sus principios y su capacidad de liderazgo. En términos temáticos, esta sección refuerza varios elementos clave: la importancia de la tradición cultural, el poder de la guía espiritual, la relación entre la responsabilidad personal y comunitaria, y la necesidad de equilibrar coraje y sabiduría. La historia deja claro que la verdadera fuerza de Ailén proviene no solo de su destreza con las armas, sino también de su conexión con el legado ancestral y su capacidad de mantener la calma y la claridad frente al peligro. Finalmente, la parte 2 prepara al lector para la próxima etapa de la historia, la travesía de Ailén hacia lo desconocido. Se establece que su misión será tanto un desafío físico como un proceso de autodescubrimiento. La visión espiritual sirve como un catalizador. Empuja a la protagonista a asumir su destino, abrazar su identidad como guerrera y líder, y enfrentar los peligros venideros con determinación y propósito. Este enfoque combina acción, cultura y profundidad emocional, asegurando que la historia siga siendo tanto épica como íntima. La parte 3 marca el inicio de los desafíos físicos más inmediatos que Ailén debe enfrentar. Tras recibir la visión espiritual de sus ancestros en la parte 2, la joven guerrera apache inicia su travesía en busca del antiguo amuleto, un objeto que representa fuerza, claridad y protección para su pueblo. Sin embargo, su camino no solo está lleno de obstáculos naturales, sino que también se encuentra con la amenaza constante de los soldados invasores que persiguen y acechan a los miembros de su tribu. Este encuentro directo con el enemigo intensifica la narrativa y permite al lector comprender mejor la peligrosa realidad que enfrenta Ailén. En este punto de la historia, Ailén se topa con un grupo de soldados que patrullan el desierto en busca de apaches dispersos. La tensión narrativa alcanza un punto crítico, ya que la protagonista debe evaluar rápidamente la situación. Enfrentarse al enemigo directamente podría ser mortal, pero intentar huir requiere astucia y resistencia física. Aquí, la historia comienza a resaltar la habilidad estratégica y la inteligencia de Ailén, cualidades que van más allá de su fuerza física. Su conocimiento del terreno, aprendido a través de años de vida en el desierto y de las enseñanzas de sus ancestros, se convierte en su principal arma. La descripción de cómo se mueve entre rocas, arbustos y sombras del desierto demuestra que su conexión con la tierra es tan vital como su entrenamiento como guerrera. El enfrentamiento no es solo un acto de supervivencia, también tiene un componente psicológico importante. Ailén debe controlar su miedo, mantener la calma y tomar decisiones precisas bajo presión extrema. Cada movimiento cuenta. La forma en que se esconde, observa y espera el momento adecuado para actuar refleja su disciplina y su capacidad de mantener la mente clara frente al peligro. La narrativa enfatiza la tensión de cada instante, los sonidos de los pasos de los soldados, el chasquido de un rifle y el susurro del viento entre las rocas, creando una atmósfera de peligro constante y de expectativa que mantiene al lector al borde del asiento. Este encuentro también permite explorar la dimensión moral y ética de Ailén. Aunque tiene la oportunidad de atacar y vengarse de los soldados que han causado tanto sufrimiento a su pueblo, ella decide que no es el momento ni la estrategia correcta. Esta decisión muestra su madurez y la complejidad de su carácter. Entiende que actuar impulsivamente podría poner en riesgo la misión y la vida de otros. La narrativa subraya que la verdadera valentía no siempre se manifiesta en la fuerza bruta, sino en la capacidad de elegir con sabiduría y de actuar con propósito. Además, la parte 3 fortalece la construcción del conflicto central de la historia, la lucha entre la supervivencia de los apaches y la amenaza externa.
Este enfrentamiento inicial con el enemigo establece un patrón que se repetirá a lo largo de la historia, mostrando que Ailén no solo lucha contra soldados concretos, sino también contra la violencia, la injusticia y la amenaza de la desaparición cultural de su pueblo. Cada paso que da en este encuentro refuerza su determinación y prepara el terreno para desafíos aún mayores en el futuro. Finalmente, la conclusión de esta parte muestra a Ailén escapando con éxito, gracias a su astucia y al uso del terreno a su favor. Aunque físicamente agotada y emocionalmente tensa, su espíritu permanece intacto, y su determinación de cumplir la misión se fortalece. Este episodio no solo incrementa la acción y el suspenso, sino que también enfatiza el crecimiento del personaje. Ailén está aprendiendo a equilibrar la agresión y la prudencia, la fuerza física y la inteligencia estratégica. La parte 3 deja al lector con una clara impresión de que la protagonista es resiliente, inteligente y profundamente conectada con su cultura, cualidades que serán esenciales para los próximos desafíos de su viaje. Después de escapar del encuentro peligroso con los soldados en la parte 3, Ailén se encuentra sola en el vasto desierto, enfrentando no solo los peligros físicos del entorno, sino también la soledad y la incertidumbre de su misión. En este contexto, la parte 4 introduce un elemento clave para el desarrollo de la historia, la formación de una alianza inesperada, que no solo influirá en la travesía física de Ailén, sino que también profundizará en la dimensión emocional y humana de la narrativa. Mientras avanza por el desierto, Ailén se encuentra con Elías, un joven explorador que ha sido marginado y rechazado por su propio grupo debido a sus ideales pacifistas. A primera vista, Elías parece un aliado poco probable. Su temperamento es calmado, su fuerza física limitada y carece de la experiencia en combate que Ailén ha adquirido desde niña. Sin embargo, su conocimiento del terreno, habilidades de supervivencia y perspectiva diferente sobre los conflictos lo convierten en un compañero valioso. La tensión inicial entre ambos personajes surge de la desconfianza mutua. Ailén ha aprendido a depender únicamente de sí misma, mientras que Elías debe ganarse su confianza. Este choque inicial establece una dinámica interesante que mezcla desconfianza, respeto y aprendizaje mutuo, mostrando que las alianzas no siempre nacen de la afinidad, sino de la necesidad y el reconocimiento del valor del otro. La alianza entre Ailén y Elías cumple múltiples funciones narrativas. Primero, aporta profundidad emocional. A través de sus interacciones, el lector observa otra faceta de Ailén, más humana y vulnerable, que no se ve únicamente a través de su habilidad como guerrera. La manera en que Ailén aprende a confiar, a compartir sus miedos y a considerar la perspectiva de otro ser humano resalta su crecimiento personal y su capacidad de adaptación. Además, esta relación introduce una tensión narrativa interesante. Aunque sus objetivos están alineados en cierto grado, sus métodos y enfoques del mundo a menudo difieren, lo que genera discusiones, dilemas y momentos de introspección que enriquecen la historia. Segundo, la alianza fortalece la dimensión estratégica y práctica de la trama. Con Elías como aliado, Ailén puede enfrentar terrenos más peligrosos y situaciones complejas que serían difíciles de manejar sola. Él aporta conocimientos complementarios sobre rutas seguras, interpretación de señales en la naturaleza y técnicas de supervivencia que amplían el alcance de su misión. Esta colaboración refleja un principio importante dentro de la narrativa. La fuerza individual es importante, pero incluso los más fuertes se benefician de la cooperación y el apoyo mutuo. Tercero, esta parte de la historia introduce la temática de la empatía y la humanidad compartida. A pesar de sus diferencias culturales y personales, Ailén y Elías descubren que ambos comparten un sentido de justicia y una preocupación genuina por proteger a los inocentes. Esto refuerza la idea de que la historia no es solo un relato de violencia y supervivencia, sino también de conexiones humanas, comprensión intercultural y aprendizaje mutuo en medio de la adversidad. Finalmente, la parte 4 establece un puente hacia los desafíos futuros. La presencia de Elías no elimina los peligros del camino, pero añade un elemento de apoyo emocional y estratégico que será crucial en las pruebas que Ailén deberá enfrentar más adelante, desde emboscadas hasta decisiones éticas complejas. La relación entre ambos personajes sugiere que, aunque la fuerza de Ailén es formidable, su viaje no se trata únicamente de sobrevivir físicamente, sino también de aprender a confiar, colaborar y mantener su humanidad incluso en circunstancias extremas. En resumen, la parte 4 combina acción, desarrollo de personajes y dimensión emocional. La alianza inesperada entre Ailén y Elías no solo permite avanzar en la misión del amuleto, sino que también agrega capas de complejidad a la historia, mostrando que la verdadera fortaleza de una guerrera no reside únicamente en su habilidad para combatir, sino también en su capacidad para reconocer valor, formar vínculos y mantener su integridad en medio del conflicto.
La parte 5 de la historia representa un punto crucial tanto en el desarrollo del personaje de Ailén como en la narrativa general, ya que combina acción, dilemas morales y crecimiento emocional. Tras su alianza con Elías, Ailén continúa su travesía en busca del antiguo amuleto, enfrentando desafíos no solo físicos, sino también éticos y estratégicos. En esta sección, la historia introduce un escenario simbólicamente poderoso: un río que separa dos territorios en conflicto, un obstáculo natural que representa la necesidad de tomar decisiones difíciles y asumir responsabilidades. Al llegar al río, Ailén se encuentra con una situación inesperada. Un grupo de aldeanos ha sido capturado por soldados invasores y se encuentra en peligro inminente. La presencia de estos civiles introduce un dilema moral significativo. Ailén se ve obligada a elegir entre continuar su misión para obtener el amuleto, que podría otorgar fuerza y claridad a toda su aldea, o intervenir inmediatamente para salvar a los aldeanos, arriesgando su objetivo principal y su propia seguridad. Este conflicto resalta la complejidad de su carácter. Es valiente y decidida, pero también profundamente consciente de las implicaciones de sus decisiones. No se trata solo de sobrevivir, sino de actuar con ética y responsabilidad hacia quienes dependen de ella. La narrativa describe con detalle la tensión del momento. El río, caudaloso y peligroso, simboliza la separación entre la acción inmediata y la misión a largo plazo. La corriente implacable refleja la presión del tiempo y la urgencia del dilema. Ailén debe evaluar cada opción con rapidez, considerando no solo la supervivencia de los aldeanos y su propia vida, sino también el impacto potencial en su tribu y en la lucha cultural que representa. Este enfoque muestra que la historia no se centra únicamente en la acción física, sino en la profundidad emocional y moral del liderazgo, un tema recurrente a lo largo de la narrativa. La presencia de Elías también juega un papel importante en este momento. Su perspectiva complementaria y su tendencia hacia la reflexión pacífica ofrecen a Ailén una visión alternativa sobre cómo abordar la situación. A través de sus diálogos y decisiones compartidas, se enfatiza que la colaboración y la comunicación son esenciales en la resolución de conflictos complejos. Elías actúa como un espejo moral, recordándole a Ailén que la fuerza no siempre se mide por el poder físico, sino por la capacidad de tomar decisiones sabias y equilibradas bajo presión. En última instancia, Ailén opta por un enfoque estratégico que busca minimizar el riesgo y maximizar el beneficio. Planea un rescate inteligente y calculado, utilizando su conocimiento del terreno y las habilidades de sigilo enseñadas por sus ancestros. Este enfoque refleja su evolución como guerrera y líder, mostrando que el verdadero coraje no reside únicamente en el combate directo, sino también en la ingeniosidad, la planificación y la compasión. La narrativa enfatiza cómo cada decisión tomada tiene repercusiones, reforzando la idea de que la guerra y la supervivencia no son lineales, implican sacrificios, compromisos y la constante evaluación de prioridades. Además, la parte 5 profundiza en el tema de la responsabilidad colectiva y la conexión con la comunidad. Ailén entiende que proteger a los inocentes es tan vital como cumplir su misión espiritual, y que la fuerza de una líder se mide por su capacidad para equilibrar intereses individuales, comunitarios y culturales. Este momento también sirve para reforzar la idea de que la identidad apache, con su énfasis en la solidaridad, la justicia y el respeto por la vida, guía cada decisión de Ailén y le da un propósito más profundo que la mera supervivencia. En resumen, la parte 5 combina acción, dilema moral y desarrollo de personaje, mostrando cómo Ailén enfrenta decisiones complejas que desafían tanto su cuerpo como su mente. La imagen del río como símbolo de separación, la presencia de los aldeanos en peligro y la colaboración con Elías subrayan los temas centrales de la historia: valentía, ética, liderazgo y la conexión entre la fuerza personal y la responsabilidad hacia la comunidad. Esta sección establece un precedente para los desafíos futuros, preparando al lector para las pruebas físicas y emocionales que Ailén deberá superar en su misión. La parte 6 de la historia marca un punto crucial en la travesía de Ailén, donde la protagonista debe enfrentar no solo peligros externos, sino también su resistencia física, emocional y espiritual. Tras superar dilemas morales y alianzas complejas en las partes anteriores, Ailén se encuentra sola en el vasto desierto, embarcándose en una etapa de su misión que pondrá a prueba todos los aspectos de su carácter. Este tramo de la historia profundiza en la conexión entre la guerrera y su entorno natural, y resalta cómo la supervivencia y el crecimiento personal están intrínsecamente ligados a la armonía con la tierra y la cultura apache. El desierto se presenta como un antagonista formidable, un terreno implacable, árido y expansivo, donde cada paso implica un riesgo potencial. Ailén debe enfrentarse a tormentas de arena, temperaturas extremas y la escasez de agua, elementos que no solo amenazan su vida, sino que también reflejan la dureza de la misión que ha asumido. La narrativa enfatiza cómo cada desafío físico se convierte en una metáfora del viaje interior de Ailén,
Superar la adversidad externa requiere también dominar el miedo, la fatiga y la desesperación interna. La lucha contra la naturaleza del desierto muestra la resiliencia de la protagonista, un rasgo que la define como guerrera y líder espiritual. Durante esta prueba, Ailén utiliza todo su conocimiento del entorno. Observa las sombras, sigue señales de animales y utiliza las corrientes de aire para orientarse. Estos momentos muestran no solo su destreza y astucia, sino también la profunda relación que mantiene con la tierra, un aspecto central de la cultura apache. El desierto no es solo un enemigo a vencer, sino también un maestro que le enseña paciencia, observación y respeto por el mundo natural. Cada decisión estratégica, desde dónde descansar hasta cómo racionar agua y alimentos, refleja su entrenamiento y la sabiduría transmitida por sus ancestros. Además, la prueba del desierto desafía su resistencia emocional y espiritual. En la soledad extrema, Ailén se enfrenta a recuerdos dolorosos, la pérdida de su familia, la destrucción de su aldea y traiciones pasadas que marcaron su infancia. Estos recuerdos actúan como obstáculos internos, amenazando con debilitar su determinación. Sin embargo, es también en este aislamiento donde Ailén fortalece su conexión con los ancestros, recordando las enseñanzas de su pueblo sobre coraje, honor y la importancia de proteger a la comunidad. La narrativa subraya que la fuerza de Ailén proviene tanto de su preparación física como de su fe en los valores culturales y espirituales que la sostienen. El desierto también introduce momentos de introspección profunda. Ailén reflexiona sobre su misión, el significado del amuleto y el impacto que sus acciones tendrán sobre su aldea. Estas reflexiones muestran que la historia no es simplemente una narrativa de supervivencia o combate, sino un relato sobre la madurez, la responsabilidad y el autodescubrimiento. Cada desafío superado refuerza su carácter, preparándola para los conflictos físicos y éticos que la esperan en las siguientes etapas de su viaje. Finalmente, la parte 6 culmina con la recuperación del amuleto, un momento simbólico que representa el éxito de su esfuerzo físico y espiritual. Este logro no solo asegura un recurso vital para su pueblo, sino que también confirma que Ailén ha aprendido a combinar fuerza, astucia y sabiduría. La narrativa muestra cómo cada obstáculo del desierto ha servido como un entrenamiento intensivo, consolidando su identidad como guerrera, líder y guardiana del legado apache. En resumen, la parte 6 enfatiza la conexión entre naturaleza, cultura y resiliencia personal. La prueba del desierto es tanto un desafío físico como un viaje de crecimiento interior. Ailén demuestra que la verdadera fortaleza proviene de la armonía con el entorno, la determinación para superar el miedo y la fidelidad a los valores ancestrales. Este segmento establece un precedente para los conflictos futuros, mostrando que la protagonista está preparada para enfrentar adversidades aún mayores, tanto externas como internas, mientras avanza hacia la culminación de su misión. La parte 7 marca un momento de introspección y confrontación interna en la historia de Ailén. Después de superar los desafíos del desierto y recuperar el amuleto en la parte 6, la guerrera apache inicia el camino de regreso hacia su aldea. Sin embargo, el viaje no se limita a los obstáculos físicos. El pasado vuelve a ella en forma de recuerdos dolorosos, traiciones y pérdidas, obligándola a enfrentarse a emociones profundas que, si no son comprendidas y manejadas, podrían comprometer su misión y su bienestar emocional. Esta sección es crucial para profundizar en el desarrollo psicológico y emocional de la protagonista, mostrando que su fuerza reside no solo en su habilidad de combate, sino también en su capacidad de resiliencia y autoconocimiento. Mientras recorre el territorio árido y las llanuras que separan el desierto de su hogar, Ailén es asaltada por recuerdos de su infancia. Rememora la pérdida de sus padres durante un ataque previo a su aldea, un evento que marcó su vida y la motivó a convertirse en guerrera. Estos recuerdos traen consigo sentimientos de dolor, ira y abandono, que se mezclan con la responsabilidad que siente hacia su pueblo. La narrativa destaca cómo la memoria y la historia personal influyen en las decisiones presentes, mostrando que la lucha de Ailén no es únicamente externa, sino también interna. Ella debe reconciliar su pasado con su propósito actual. Además, la protagonista recuerda traiciones dentro de su propia tribu, momentos en los que la desconfianza y la ambición de otros pusieron en riesgo a su comunidad. Estos episodios no solo intensifican el drama emocional, sino que también subrayan la complejidad de la sociedad apache, donde la lealtad, el honor y la política interna juegan un papel tan crucial como la defensa frente a los invasores. La narrativa utiliza estos recuerdos para reforzar la idea de que Ailén no es una heroína simplista. Es un personaje complejo, capaz de reflexionar sobre las fallas humanas y aprender de ellas para fortalecer su liderazgo. Durante este tramo del viaje, el amuleto que ha recuperado actúa como un símbolo constante de fuerza y conexión con sus ancestros. Cada vez que se siente abrumada por el dolor o la duda, Ailén lo sostiene y recuerda las enseñanzas espirituales que recibió.
la perseverancia, la importancia de proteger a los inocentes y la necesidad de equilibrar la ira con la sabiduría. Este vínculo espiritual refuerza uno de los temas centrales de la historia. La verdadera fortaleza combina la acción con la reflexión, la habilidad física con la claridad moral y la conexión cultural. La parte 7 también prepara la narrativa para el clímax de la historia, al mostrar que Ailén está construyendo no solo fuerza física, sino también fortaleza emocional. A medida que enfrenta sus recuerdos, aprende a aceptar el pasado sin permitir que lo controle, integrando las lecciones dolorosas en su comprensión de sí misma y de su papel como protectora de su pueblo. Esta introspección convierte a Ailén en un personaje aún más completo, capaz de liderar y tomar decisiones difíciles con conciencia y madurez. Finalmente, esta sección destaca la intersección entre identidad personal y cultural. Los recuerdos del pasado sirven como recordatorio de quién es Ailén y de la importancia de su herencia apache. La narración enfatiza que su fuerza no proviene solo de la destreza con las armas, sino de la memoria colectiva de su pueblo, la guía de sus ancestros y la responsabilidad que siente por mantener vivo su legado. Este enfoque prepara al lector para los desafíos finales de la historia, mostrando que la protagonista ahora está emocional y espiritualmente fortalecida, lista para enfrentar emboscadas, dilemas y confrontaciones que pondrán a prueba todo lo que ha aprendido hasta ahora. En resumen, la parte 7 profundiza en la dimensión emocional y psicológica de Ailén, mostrando que enfrentar el pasado es tan importante como vencer enemigos externos. A través de recuerdos dolorosos y traiciones pasadas, la protagonista consolida su carácter, reafirma su propósito y se prepara para los desafíos que definirán su liderazgo y el destino de su pueblo. La historia resalta que el crecimiento interior y la resiliencia emocional son fundamentales para la verdadera fortaleza de una guerrera. La parte 8 representa el clímax de acción y tensión de la historia, donde las habilidades, el valor y la inteligencia de Ailén son puestas a prueba en su máxima expresión. Tras superar la prueba del desierto y confrontar los recuerdos dolorosos de su pasado, la guerrera apache regresa hacia su aldea con el amuleto en su poder, un objeto simbólico de fuerza y claridad espiritual para su pueblo. Sin embargo, los enemigos que acechan desde el inicio de la historia no están dispuestos a dejar que cumpla su misión sin resistencia, y planean una emboscada que pondrá en riesgo no solo su vida, sino también la de Elías y la posibilidad de salvar a su comunidad. La narrativa comienza describiendo el entorno de la emboscada: un cañón estrecho con rocas que crean sombras engañosas, un terreno que favorece al enemigo que conoce sus características y que planea aprovechar la geografía para atrapar a Ailén. La tensión se construye de manera progresiva, combinando descripciones visuales, sonidos del desierto y el suspense de la anticipación, haciendo que el lector sienta la amenaza inminente. Ailén, consciente del peligro, se ve obligada a utilizar toda su experiencia, tanto la adquirida en combate como la aprendida de sus ancestros, para anticipar los movimientos del enemigo y protegerse. La emboscada no es un simple enfrentamiento físico, también representa un desafío estratégico y moral. Ailén debe decidir en fracciones de segundo cómo reaccionar, confrontar directamente al enemigo, intentar evadirlo o usar su entorno para ganar ventaja. Su entrenamiento y su conocimiento del terreno le permiten maniobrar con inteligencia, usando escondites naturales y estrategias de distracción para evitar que los soldados tomen la iniciativa. Este enfrentamiento destaca su capacidad para combinar astucia, fuerza y valentía, mostrando que la guerra no es solo fuerza bruta, sino planificación, observación y toma de decisiones bajo presión. Además, la presencia de Elías añade una dimensión emocional a la escena. Como aliado que carece de experiencia militar comparable, depende de Ailén para su seguridad. Esto intensifica la presión sobre ella, ya que debe proteger no solo su vida y la del amuleto, sino también a alguien que confía en su juicio. La interacción entre ambos durante la emboscada resalta la importancia de la colaboración, la comunicación rápida y la confianza mutua, mostrando cómo los vínculos personales pueden ser decisivos en situaciones extremas. La narrativa también enfatiza la conexión de Ailén con sus ancestros durante la emboscada. Cada decisión tomada, cada movimiento calculado, se acompaña de una conciencia espiritual. La guía y la sabiduría heredadas fortalecen su determinación y su capacidad de superar el miedo. Este elemento refuerza uno de los temas centrales de la historia. La verdadera fortaleza proviene de la combinación de acción, estrategia, coraje y fe en la tradición y los valores culturales que definen a la protagonista. El clímax de la emboscada se produce cuando Ailén, utilizando su ingenio y habilidades, logra superar a los soldados, neutralizar la amenaza y proteger tanto a Elías como al amuleto. La tensión física se complementa con un clímax emocional. Ailén reafirma su compromiso con su pueblo, demuestra su capacidad de liderazgo y evidencia que ha integrado todas las lecciones aprendidas en su viaje, desde la supervivencia en el desierto hasta el enfrentamiento de traumas pasados.
Finalmente, la parte 8 sirve como un puente hacia la resolución de la historia. La guerrera ha superado la amenaza inmediata, consolidado su crecimiento como líder y defensora de su pueblo, y está preparada para enfrentar el desafío final, la súplica y el enfrentamiento con los líderes invasores que determinarán el destino de su aldea. La emboscada, además de ser una secuencia de acción intensa, es un símbolo de la superación de obstáculos internos y externos, mostrando que Ailén ha alcanzado un nivel de madurez, estrategia y valentía que le permitirá cumplir con su misión. En resumen, la parte 8 combina acción, estrategia, tensión emocional y desarrollo de personaje. La emboscada final es tanto una prueba de habilidad física como un reflejo del crecimiento interior de Ailén. Su valentía, astucia y conexión espiritual la convierten en una heroína completa, capaz de enfrentar cualquier adversidad mientras protege a su gente y su legado cultural. La parte 9 representa el clímax emocional y moral de la historia, donde Ailén, tras superar obstáculos físicos, pruebas espirituales y emboscadas mortales, regresa finalmente a su aldea con el amuleto recuperado. Sin embargo, el verdadero desafío no es solo el enfrentamiento con los enemigos, sino la actitud con la que aborda la resolución del conflicto. La súplica no es un gesto de debilidad, sino un acto consciente de valentía y liderazgo que combina acción, estrategia y un profundo mensaje ético. La vida y la cultura de su pueblo son sagradas, y su preservación depende de la fuerza, la claridad y la compasión de quien lidera. Al llegar a la aldea, Ailén se encuentra con los invasores listos para consolidar su control. La tensión narrativa se intensifica, la aldea está en peligro y el destino de su gente parece pender de un hilo. Aquí, la guerrera debe decidir cómo actuar. Recurrir a la violencia inmediata, que podría tener un costo irreparable, o utilizar su inteligencia y conexión cultural para buscar una resolución que minimice la destrucción. La súplica se convierte así en un acto estratégico y simbólico, donde Ailén combina palabras y acciones para enfrentar la injusticia sin comprometer los valores de su pueblo. Este momento pone de manifiesto la madurez y la sabiduría que Ailén ha desarrollado a lo largo de su viaje. Cada prueba, desde la pérdida de su familia hasta la supervivencia en el desierto y la emboscada final, la ha preparado para actuar con equilibrio. Su súplica a los invasores no es solo un reclamo por su pueblo, sino un llamado a la humanidad a reconocer la injusticia y a respetar la vida y la cultura de otros. La narrativa enfatiza cómo la valentía no siempre se mide por la fuerza física, sino por la capacidad de enfrentar el conflicto con integridad y claridad moral. Durante este enfrentamiento, Ailén también utiliza el poder simbólico del amuleto, que representa la guía de sus ancestros y la conexión espiritual de su pueblo. La presencia del amuleto refuerza su autoridad y credibilidad. Los invasores perciben que no se enfrentan solo a una joven guerrera, sino a alguien respaldado por la fuerza de la tradición, la historia y la comunidad apache. Este elemento subraya un tema central de la historia. La cultura, los valores y la espiritualidad son armas tan poderosas como cualquier rifle, y la verdadera fortaleza combina mente, corazón y espíritu. La súplica, además, refleja la empatía y la humanidad de Ailén. Aunque ha sufrido pérdidas y enfrentado traiciones, decide actuar con un sentido de justicia que no busca venganza personal. Su liderazgo se manifiesta en la capacidad de priorizar el bienestar colectivo por encima de las emociones individuales, demostrando que el heroísmo no es solo proteger a su pueblo con armas, sino también con sabiduría y compasión. Este enfoque transforma la confrontación en un acto significativo que tiene implicaciones más allá del momento inmediato, dejando una lección sobre la resolución ética de los conflictos. Finalmente, la parte 9 culmina con la aceptación de su súplica por parte de los invasores o con un desenlace que asegura la seguridad de la aldea, dependiendo de cómo se interprete la narrativa. Este acto confirma que Ailén ha alcanzado un nivel de liderazgo integral. Ha superado el miedo, la violencia y las pruebas internas, y ha logrado proteger a su comunidad mediante la combinación de fuerza, estrategia y valores culturales. La resolución de este momento establece un precedente para el cierre de la historia, mostrando que el coraje verdadero no se limita a la confrontación física, sino que también incluye la defensa de la humanidad y la identidad cultural. En resumen, la parte 9 fusiona acción, tensión emocional y profundidad ética. La súplica de Ailén no es un signo de debilidad, sino la culminación de su viaje de crecimiento. Demuestra que la fuerza de una guerrera reside en su capacidad de equilibrar valentía, inteligencia, compasión y espiritualidad. Este segmento prepara el terreno para la conclusión de la historia, donde se consolidan los logros de la protagonista y se reflexiona sobre el legado que deja para su pueblo y su cultura. La parte 10 representa el desenlace de la historia y la consolidación del viaje heroico de Ailén. Tras la resolución de la confrontación con los invasores en la parte 9, la protagonista regresa a su aldea con un sentido profundo de victoria, no solo física sino también moral y espiritual.
Esta sección se centra en las consecuencias de sus acciones, la restauración del equilibrio y la transmisión de un legado duradero, mostrando cómo el crecimiento de la guerrera ha impactado tanto en su comunidad como en ella misma. Al inicio de esta parte, la narrativa describe la aldea en un proceso de recuperación. Las familias se reúnen, las heridas comienzan a sanar y la tierra muestra signos de renovación tras la devastación causada por los ataques. La presencia de Ailén, portando el amuleto recuperado, se convierte en un símbolo tangible de esperanza y resistencia. No es solo un objeto. Representa la conexión con los ancestros, la fuerza de la cultura apache y la determinación de proteger la vida y la identidad de su pueblo. La historia enfatiza que la victoria no se mide solo por la derrota del enemigo, sino por la preservación de los valores y la cohesión de la comunidad. El renacimiento de la aldea y de Ailén también se refleja a nivel personal. Tras enfrentar peligros físicos, dilemas morales y recuerdos dolorosos, la guerrera emerge transformada, más sabia, fuerte y consciente de su papel como líder y protectora de su pueblo. La narrativa resalta cómo cada desafío superado a lo largo de la historia, desde la emboscada en el desierto hasta la súplica final, ha contribuido a su madurez y a su capacidad para equilibrar coraje, estrategia y compasión. Este renacimiento personal subraya un tema central. El verdadero heroísmo no se limita a la fuerza, sino a la resiliencia, la sabiduría y la integridad emocional y espiritual. La parte final también explora el legado cultural y espiritual que Ailén deja a su comunidad. La joven guerrera no solo ha protegido físicamente a su gente, sino que ha revitalizado la conexión de la aldea con sus tradiciones, historias y valores ancestrales. Su ejemplo inspira a otros a mantener viva la memoria de los ancestros, a valorar la cooperación y la ética, y a reconocer que la fuerza y el liderazgo requieren equilibrio entre acción y reflexión. En este sentido, la historia transmite que la preservación cultural y la identidad colectiva son tan vitales como la defensa física de un territorio. Otro aspecto importante del desenlace es la reafirmación de los lazos humanos y comunitarios. La colaboración con Elías, quien ha acompañado a Ailén en gran parte de su viaje, simboliza la importancia de la confianza, la empatía y la alianza entre individuos con objetivos compartidos. La historia enfatiza que el éxito de la guerrera no hubiera sido posible sin reconocer el valor del otro, mostrando que la fuerza de una comunidad se fortalece cuando sus miembros confían, aprenden y crecen juntos. Finalmente, la conclusión de la historia deja un mensaje de esperanza y continuidad. Ailén se convierte en un símbolo duradero de resistencia, valentía y sabiduría, alguien cuyo coraje y liderazgo aseguran la supervivencia y el bienestar de su pueblo. La narrativa cierra el arco de su viaje destacando que, aunque los desafíos siempre existirán, la fuerza interior, la conexión espiritual y la responsabilidad hacia la comunidad crean un legado que perdura más allá de las circunstancias inmediatas. Su historia no termina con la victoria física, sino con la consolidación de un ejemplo ético y cultural que inspirará a las generaciones futuras. En resumen, la parte 10 fusiona acción, emoción, espiritualidad y simbolismo para ofrecer un cierre potente y significativo. Ailén emerge como una heroína completa, valiente en la acción, sabia en la decisión y profundamente conectada con su identidad apache. La historia concluye destacando que el verdadero legado no se mide únicamente por la fuerza física o la supervivencia, sino por la capacidad de proteger, enseñar e inspirar, dejando una huella duradera en la comunidad y en la memoria colectiva de su pueblo.